Hola, un saludo para todos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestra lectura bíblica del día de hoy. Hoy nos corresponde el día 68 y estamos en la Nueva Biblia al Día. Números 15. Leyes adicionales sobre las ofrendas. El Señor habló con Moisés y le dio las siguientes órdenes para el pueblo de Israel. Cuando los hijos de ustedes estén en la tierra que les voy a dar, y quieran agradar al Señor con una ofrenda quemada por completo u otro tipo de ofrenda, ofrecerán un animal de sus rebaños de ovejas, cabras o vacas. Cada sacrificio, sea ordinario o para cumplir un voto, sea una ofrenda voluntaria o un sacrificio especial en una de las festividades anuales, será acompañado de una ofrenda de grano. Si lo que se sacrifica es un cordero, se usarán 2,5 litros de harina fina mezclada con 1 litro de aceite y acompañada por 1 litro de vino para la libación. Si el sacrificio es un carnero, usará 5 litros de harina fina mezclada con 1,3 litros de aceite y 1,3 litros de vino para la libación. Este será un sacrificio de olor grato delante del Señor. Si el sacrificio es un becerro, la ofrenda de grano que lo acompaña será de 7 litros de harina fina mezclada con 2 litros de aceite, más 2 litros de vino para la libación. Esto será presentado como ofrenda encendida de olor grato delante del Señor. Estas son las instrucciones sobre lo que debe ir junto a cada sacrificio, sea de becerro, cordero o cabrito. Estas instrucciones deben seguirlas los israelitas nativos y los extranjeros que vivan entre ellos y deseen agradar al Señor con sacrificio u ofrendas encendidas. Esta misma ley rige para todos, israelitas o extranjeros, y tendrá vigencia de generación en generación para siempre. Todos son iguales delante del Señor. La misma ley regirá para todos. Ofrenda de las primicias. El Señor también dijo a Moisés: en este tiempo, dile al pueblo de Israel que cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar, deben ofrecer al Señor las primicias de la nueva cosecha, presentándole un pan de harina gruesa cada año. Este pan será ofrecido al Señor anualmente de generación en generación. Ofrendas por pecados inadvertidos. Si por error tú o las generaciones futuras no cumplen con todas las reglas que el Señor les ha dado a través de los años por medio de Moisés, el pueblo debe ofrecer un becerro como ofrenda, totalmente quemada, al comprender el error. Será de olor grato delante del Señor y será sacrificado con la ofrenda de grano y la libación acostumbradas, y un chivo como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará esa ofrenda por el perdón de todo el pueblo de Israel, y así quedarán libres de culpa. Era un error y lo han corregido con la ofrenda encendida al Señor y con su ofrenda por el pecado. Todo el pueblo será perdonado, así como los extranjeros que vivan entre ellos, porque toda la población cayó en el error y será perdonada juntamente. Si el error lo cometió un individuo, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará la ofrenda por el pecado en su nombre delante del Señor y será perdonado. Esta misma ley se aplica a los israelitas y a los extranjeros que viven entre ustedes. Pero si alguien deliberadamente cometió un pecado, sea israelita o extranjero, está blasfemando contra el Señor y será cortado de en medio de su pueblo. Ha despreciado el mandamiento del Señor y deliberadamente ha dejado de obedecer su ley. Deberá ser ejecutado a causa de su pecado. Quebrantamiento del día de reposo. Un día, estando el pueblo de Israel en el desierto, uno de ellos fue sorprendido recogiendo leña en el día de reposo. Fue arrestado y llevado delante de Moisés, Aarón y los demás jueces. Lo encerraron hasta que pudiesen saber con respecto a este caso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ese hombre debe morir. Todo el pueblo lo apedreará fuera del campamento hasta darle muerte. Entonces lo llevaron fuera del campamento y le dieron muerte de la manera que el Señor lo había ordenado. Flecos recordatorios. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que hagan flecos para ponerlos en los bordes de sus vestiduras. Esta es una regla permanente de generación en generación
y que cosan los flecos con un hilo azul. El propósito de esta regla es recordarles los mandamientos del Señor cada vez que vean los flecos y para que obedezcan sus leyes, en vez de seguir sus propios deseos y de andar en sus propios caminos, como lo hacían cuando servían a otros dioses. Les recordará que deben ser santos para Dios, porque yo soy el Señor que los saqué de la tierra de Egipto. Sí, yo soy el Señor, su Dios. Números capítulo 16. La rebelión de Coré, Datán y Abirán. Un día Coré, hijo de Izar, nieto de Coat y descendiente de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y con On, hijo de Pelet. La intención de los tres, que por cierto pertenecían a la tribu de Rubén, era incitar al pueblo a una rebelión contra Moisés. En dicha rebelión participaron 250 varones, todos miembros principales del consejo y personas de renombre en el pueblo. Se presentaron delante de Moisés y Aarón y les dijeron: ya los hemos soportado bastante. Ustedes no son mejores que los demás. Todo israelita es un escogido del Señor y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes de ponerse en puesto de mando y de demandar que les obedezcamos y de actuar como si fueran superiores a los demás israelitas? Cuando Moisés oyó aquello, se postró rostro en tierra y dijo a Coré y a los que estaban con él: mañana el Señor mostrará quiénes son los suyos, quién es santo y a quién ha escogido como sacerdote. Hagan esto: Coré, tú y todos los que están contigo tomen incensarios mañana. Enciéndanlos y pongan incienso en ellos delante del Señor, y así sabremos a quién ha escogido el Señor. Ustedes, hijos de Leví, son los presuntuosos. Luego Moisés añadió: ¿te parece poco, Coré, que el Dios de Israel te haya escogido de entre todo el pueblo de Israel para estar junto a Él mientras haces tus trabajos en el santuario del Señor y que puedas presentarte delante del pueblo para ministrar en su favor? ¿Es poco para ti que Él haya dado esta tarea exclusivamente a ustedes los levitas? Y ahora, ¿quieren también el sacerdocio? Esto es lo que realmente están buscando. Por eso es que se rebelan en contra del Señor. ¿Y qué ha hecho Aarón para que estén disconformes con él? Entonces Moisés llamó a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos se negaron a acudir. Es poco, dijeron burlonamente, que nos hayas sacado de Egipto, tierra que fluye leche y miel, para hacernos morir en este desierto terrible, y ahora quieres convertirte en nuestro rey. Y por si eso fuera poco, no nos has hecho entrar en el país maravilloso que prometiste, ni nos has dado campos y viñas. ¿A quién estás tratando de engañar? No queremos ir. Entonces Moisés se airó y le dijo al Señor: no aceptes sus sacrificios, ni aun un burro he tomado de ellos, ni les he causado daño alguno. Y Moisés le dijo a Coré: preséntate mañana delante del Señor con todos tus amigos. Aarón también estará aquí. Traigan incensarios con incienso, un incensario para cada hombre, 250 en total. También Aarón estará aquí con el suyo. Y así lo hicieron. Acudieron con sus incensarios, los encendieron, pusieron incienso en ellos y estuvieron a la entrada del santuario con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la nación contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a observar. Entonces la gloria del Señor apareció ante todo el pueblo. Y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: apártense de este pueblo que voy a destruirlo inmediatamente. Pero Moisés y Aarón se postraron en tierra delante del Señor. Oh Dios, Dios de toda la humanidad, ¿has de enojarte con todo el pueblo cuando es un solo hombre el que ha pecado? Y el Señor le dijo a Moisés: entonces dile al pueblo que se aparte de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés corrió a las tiendas de Datán y Abirán, seguido muy de cerca por los 250 jefes de Israel. Vamos rápido, le dijo al pueblo, apártense de las tiendas de estos hombres inicuos y no toquen nada que pertenezca a ellos, o serán ustedes incluidos en su pecado y serán destruidos con ellos. Entonces todo el pueblo se apartó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas
con sus esposas, hijos e hijas. Y Moisés dijo: ahora se sabrá si el Señor me ha enviado o no a hacer todas las cosas que he hecho, o si he actuado por mi iniciativa. Si estos hombres mueren en forma natural, de algún accidente o enfermedad común, el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace un milagro, y la tierra se abre y se los traga juntamente con todo lo que les pertenece, y entran vivos en el Seol, entonces se sabrá que estos hombres han despreciado al Señor. Apenas había acabado de decir estas palabras cuando la tierra se abrió debajo de los rebeldes, y una gran grieta se los tragó junto con sus tiendas, familias y amigos que estaban con ellos, y con todo lo que poseían. De esta manera entraron vivos en el Seol, y la tierra se cerró sobre ellos y perecieron. Todo el pueblo de Israel huyó gimiendo, temeroso de que la tierra también se los tragara a ellos. Enseguida descendió fuego del Señor y quemó a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso. Los incensarios. Y el Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, que retire del fuego los incensarios porque son sagrados, dedicados al Señor. Además debes apagar el fuego de los incensarios de estos hombres que han pecado y les ha costado la vida. Con sus incensarios harán planchas de metal para cubrir el altar, a fin de que sirva de recordatorio al pueblo de Israel de que ninguna persona no autorizada, esto es, que no sea descendiente de Aarón, puede venir delante del Señor a quemar el incienso, porque le ocurrirá lo mismo que le pasó a Coré y sus aliados. Estas órdenes del Señor dadas a Moisés fueron cumplidas al pie de la letra. Aarón intercede por el pueblo. Pero a la mañana siguiente todo el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: tú has dado muerte al pueblo del Señor. No tardó en formarse un gran tumulto, pero repentinamente, mientras se dirigían hacia el santuario, la nube se apareció y se vio la gran gloria del Señor. Moisés y Aarón se pararon a la entrada del santuario y el Señor le dijo a Moisés: apártate de este pueblo para que pueda destruirlo instantáneamente. Pero Moisés y Aarón se postraron en tierra delante del Señor. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un incensario y ponle fuego del altar. Coloca incienso y llévalo en medio del pueblo y haz el rito de reparación por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido en su contra y una plaga ya ha comenzado. Aarón hizo todo lo que Moisés le había ordenado y corrió por el medio del pueblo, porque la plaga ya había comenzado, y puso incienso en el incensario e hizo la ofrenda de perdón de pecados por ellos. Y separó entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo. Pero alcanzaron a morir 14,700 personas, además de los que habían muerto el día anterior con Coré. Entonces Aarón regresó a reunirse con Moisés a la entrada del santuario. De esta manera se detuvo la plaga. Salmos capítulo 32, versos 1 al 5. Salmo de David. Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí: se los voy a confesar al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. Proverbios capítulo 11, versos 16 al 18. La mujer bondadosa obtiene respeto. Los hombres violentos obtienen riquezas. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo, pero el que es cruel se destruye. El malvado recibe ganancias momentáneas, pero el justo recibe una recompensa duradera. Marcos capítulo 11, versos 1 al 19. La entrada triunfal. Ya se acercaban a Jerusalén y cuando estaban cerca de Betfagé y de Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo:
vayan al pueblecito que está enfrente. Al entrar verán un burro atado en el que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los 2 discípulos obedecieron y hallaron al burrito en la calle atado junto a una puerta y lo desataron. Unos que estaban allí les preguntaron ¿por qué lo desatan? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Y le llevaron pues el burro a Jesús. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el burro y Jesús se montó. Y muchos tendían por el camino sus mantos o ramas de árboles. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, que es el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Ya en Jerusalén Jesús entró al templo, miró detenidamente a su alrededor y salió. Como ya estaba avanzada la tarde, se marchó a Betania con los 12. Jesús purifica el templo. A la siguiente mañana, al salir de Betania, tuvo hambre, por lo que se acercó a una frondosa higuera. Esperaba hallar algunos higos, pero al hallar solo hojas porque no era la temporada de higos, dijo al árbol: Nadie más va a volver a comer jamás de tu fruto. Y lo oyeron los discípulos. Al llegar a Jerusalén se dirigió al templo. Allí echó fuera a los que vendían y compraban y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y no permitía que nadie entrara al templo cargando mercancías. Y se puso a enseñar. Les decía: las Escrituras dicen que mi templo ha de ser casa de oración de todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron esto, comenzaron a urdir un plan para matar a Jesús. Le tenían miedo a Jesús, porque toda la gente estaba maravillada con su enseñanza. Y cuando se hizo de noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Y hemos terminado nuestra lectura bíblica del día de hoy, día 68. Les espero mañana. Shalom para todos.